Sí, efectivamente, buenas noches, mi querido contador público certificado, maestro Claudio. Un gusto tenerte por aquí nuevamente y también, por supuesto, a ti, buen amigo. Creo que el doctorazo Ramiro no se ha conectado, pero bueno, pues sí es un tema, como bien lo señalas, de todos los años el que se tenga que realizar este cálculo anual, como lo establecen varias disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta, y tiene que ver con dos sentidos. Uno, por una parte, es un tema de obligación, ¿no? Lo establece el artículo 99 de la ley del impuesto sobre la renta en su fracción segunda, que es una obligación de los pagadores el realizar el cálculo anual en los términos que señala el artículo 97. Y por otro lado, pues es un requisito para la deducción de la nómina. Entonces, sobre estos dos grandes puntos estaríamos platicando hoy y, por supuesto, esto también tiene que ver, fíjate, aquí hay dos posturas en cuanto al tema de los asimilados, porque el artículo 97 de la ley del impuesto sobre la renta se refiere a la realización del cálculo anual del ISR de las personas que prestaron servicio personal subordinado. Y en el tema de los asimilados, pues queda muy claro que no existe esa subordinación. Entonces, las dos posturas que hay y que son encontradas implica por un lado que en los asimilados, debido a que no se está prestando un servicio personal subordinado, pues no entran en esa obligatoriedad. Y por otro lado, la postura de la cual soy partícipe y comparto, que pues el artículo 94, en su primer párrafo y las 7 fracciones que se refiere al tema de los asimilados, pues justamente se trata de eso, ¿no? El asimilado, darle un tratamiento fiscal similar al que se les da cuando se pagan este tipo de ingresos por prestar un servicio personal subordinado. Entonces, hay unos puntos interesantes respecto a esta obligación que estaremos platicando y pues yo dejo esos dos puntos ahí sobre la mesa, mi buen amigo. Excelente, tocayo. Adelante, Claudio. Muy buenos puntos, mi estimado Víctor. Pero yo quisiera resaltar dos puntos adicionales que creo que también tenemos que considerar. Uno de los puntos, te digo, vendría siendo, y me hago la pregunta porque me la han hecho también. Entonces, ¿para qué carajos está el ajuste anual? Si se supone que, entre comillas, no te debería de generar ninguna diferencia en el cálculo anual, ya que mensualmente estarías ajustando tu impuesto. Pero resulta que muchísimas veces, te digo, por errores de programación, por errores de interpretación de los programadores, sobre todo, al final, en el cálculo anual que se tiene que hacer, que independientemente que es una obligación, independientemente que es una obligatoriedad para la deducción, eh, siempre sale un saldo a cargo. Y tú sabes que cuando a un trabajador le pegas en el bolsillo, pues lógicamente te va a respingar. Ese es uno de los puntos que la verdad te digo, año con año se ha venido manifestando y se suponía, o esa fue la causa de generar un poco el ajuste anual, independientemente del tema de recaudación, era minimizar el impacto del ajuste anual con el trabajador. Era dejarlo prácticamente en cero. Pero te digo, o sea, son cosas que se han venido modificando. Mm, Por lo que hemos visto, puede hacer mucho, tiene mucho que ver, vamos, la parte de los sistemas de nómina. Donde los sistemas de nómina nada más te lo dicen, sabes que ahí está tu sistema, así está contemplado, etcétera, 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 pero jamás de los jamases te dicen, ¿sabes qué? Te digo, aquí está tu sistema, se va a adecuar a tus necesidades. Entonces son puntos que tenemos que considerar. Y el otro punto que también quiero resaltar es
¿qué va a pasar con el decreto del subsidio al empleo? ¿Cómo se va a aplicar y hasta dónde se va a aplicar? Eso lo dejamos sobre la mesa y seguimos con los demás puntos. Excelente, Claudio. Sí, sí coincido, son temas y subtemas bastante interesantes. En el caso particular, y creo que por aquí lo comenté en una de las sesiones anteriores, eh, una persona moral que tiene varios registros patronales nos pidió una revisión a detalle de su timbrado de nóminas. Aproximadamente entre los tres registros patronales eran cerca de 600 trabajadores más o menos. Entonces, pues sí, era bastante trabajo y lo que eran para ayer, ¿no? Entonces, una semana prácticamente 24/7 nos llevó, varios ahí de la oficina. Yo le dije, a ver, antes de meter mano, vamos a ingresar al sistema de ellos, ¿no? Pedimos acceso y la verdad, como dice Claudio, perdón, estaban utilizando tablas del 2022. No tenían configurado y estaba todo hecho garras el sistema de nóminas. Un sistema que creo que les costó como 100 o 150,000 pesos, supuestamente adecuado a las necesidades de la empresa, pero hacía unos cálculos totalmente fuera de contexto, completamente desconfigurado. Las fórmulas estaban y no respetaban las disposiciones del artículo 93 de renta. Entonces aquí también me hago la pregunta, si eso está en los sistemas, ¿por qué no evaluarlo mes a mes y así evitándonos, aunque como bien señaló aquí el tocayo, es una obligación, sí, en el 97 de renta, en todo lo correlativo, pero esperarnos, como muchos nos ha tocado ver, se esperan hasta noviembre, diciembre, a ver cómo sale el ajuste el ajuste anual de salarios. Cuando mes a mes se supone que debemos hacer unas compulsas, una revisión, el visor, todo lo que tengamos con el timbrado, y no se hace. Entonces creo que falta mayor cultura en ese aspecto. Pero bueno, adelante, tocayo. Sí, es que aquí hay varios puntos que debiéramos considerar. Primero, em, la retención del impuesto sobre la renta. Aquí tendríamos que tomar en cuenta que, de acuerdo con el 96 de la ley, pues debiera hacerse mensual. Cuando nosotros abrimos el artículo 96 de la ley del ISR, en su párrafo primero establece que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, pues deben efectuar retenciones y enteros mensuales. Entonces, conforme a esta disposición, sí existe la obligación de hacer el ajuste mensual del ISR. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al reglamento, en el artículo 176 del reglamento, se establece que el pagador, si nosotros lo apuntamos al tema de la subordinación, el patrón, tiene la opción de hacer el cálculo y retención conforme lo establece el 96 en su párrafo primero, o puede aplicar las tarifas que son relativas al periodo de pago y que para tal efecto publica el SAT, es decir, semanal, quincenal, catorcenal. Entonces, de entrada tenemos el punto que el impuesto sobre la renta es anual, todos los casos. Si nosotros hacemos pagos mensuales, o en el caso de la nómina, si se le efectúan los descuentos al trabajador, pues la propia ley establece que son pagos provisionales, pagos a cuenta del impuesto anual. Y entonces cabe la necesidad, como lo hace cualquier persona moral o cualquier persona física, de efectuar su cálculo anual. Lo deseable es que se hagan los ajustes mensuales para que al final del ejercicio el impacto sea menor. Sin embargo, aún así pudiéramos tener casos, y por esto surge la necesidad del cálculo anual, pudiéramos tener casos
por ejemplo, en los que en cada mes sí se fue efectuando el ajuste, pero al término del año, por el acumulado de las cifras, le arroje un resultado distinto. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de las trabajadoras que se van de incapacidad por maternidad? Estamos hablando que prácticamente son 3 meses en los que la relación de trabajo está suspendida de manera temporal y entonces el pagador, el patrón, no le efectúa pagos a su trabajadora y al término del ejercicio seguramente tendrá un saldo a favor porque se está efectuando el cálculo del impuesto sobre la renta con una tarifa establecida para 12 meses cuando la percepción es de 9, porque aún y cuando la trabajadora quisiera sumar por su cuenta esos ingresos que le paga el Seguro Social en las incapacidades, pues sabemos que son completamente exentas y por lo tanto no va a impactar en el cálculo que hizo el patrón y de todas formas tendríamos la aplicación de una tarifa hecha para 12 meses con ingresos de 9 meses. Entonces le arrojará forzosamente un saldo a favor. En la mayoría de los casos, si nosotros hacemos el ajuste mensual, como le llamamos, pues el impacto es mínimo. Estamos hablando de centavos, ¿no? De diferencia de centavos y a lo mejor hasta 2, 3, 4, 5, 6, 7 pesos. Entonces, derivado de eso, a mí me parece que sí es una situación que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, que de por sí es un impuesto del ejercicio. Y por otro lado, tenemos el tema, como bien lo comentas, de que no se efectúan las configuraciones en los sistemas de nómina y como en el caso que acabas de platicar, que el patrón estaba efectuando cálculos con tarifas de años anteriores, lo cual impacta de mayor manera en contra del ingreso del trabajador porque le genera una retención mayor, porque estamos hablando de tarifas elaboradas para ingresos que todavía no han sido considerados. Entonces, estos aspectos pues nos conducen justamente a esta necesidad de elaborar el cálculo anual. Y por otro lado, está el tema que comentaba el maestro Claudio del subsidio para el empleo, que considera la situación del cálculo anual, tanto el subsidio 2013 como el subsidio 2024, y que ahorita lo retomamos. Pero a mí me parece que tiene que ver con este enfoque de, bueno, pues sale el cálculo anual y ya veremos si tiene un impuesto a cargo, un impuesto a favor o en su defecto sale tablas. Excelente, tocayo. Adelante, Claudio. Muy buenos puntos, Víctor. La verdad te digo, fíjate que la triste realidad, volviendo a retomar lo de los sistemas, no sé si ustedes han percatado, que básicamente las diferencias están en las nóminas semanales. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que o cuál es la costumbre, vamos? ¿Cuál es la costumbre que se te genera al hacer el cálculo por nómina semanal? ¿Qué se te genera? Que en muchas ocasiones existan meses, eh, cronológicamente hablando, de 4 semanas, pero también hay ocasiones que tienes meses de 5 semanas, y en los meses de 5 semanas en donde normalmente se te presentan ese tipo de situaciones de que tu impuesto se te eleva demasiado en comparación con otros meses. Digo, esto es mucho más por la costumbre, es mucho más ¿cómo se llama? Por la no programación correcta o no implementación correcta de los sistemas de nómina. Una de las cosas que se pudiera, te digo, que se pudiera generar, pero te conlleva mucha carga administrativa. Me ha tocado y empresas ver lo que lo hacen así de esta manera, donde dice, ¿sabes qué? Te digo, yo corto exactamente al mes. Y en la semana que cambia de mes, me han dicho, y ya lo hemos verificado, dice, yo corto la semana. En ese día yo corto semana, ya hago una nómina y posteriormente la cierro, hago mi cálculo mensual y las diferencias, pues ahí se van diluyendo un poco, el impacto es un poquito menor. Posteriormente hago mi siguiente nómina con los días restantes de la semana. Les ha funcionado y les ha funcionado muy bien.
pero te digo, o sea, va a depender mucho de la empresa, del contador, de qué quieres hacer, de qué tiempo dispongas. Entonces, la verdad te digo, es mucho trabajo burocrático. Entonces, ya va a depender mucho de cada empresa, de cada contribuyente, respecto a la implementación de sus normas de control para el pago de la nómina. Pero reitero, mucho de esto son las nóminas semanales. En el caso de las nóminas catorcenales o en el caso de las nóminas quincenales, el impacto es menor porque está más acotado a los periodos. Pero las nóminas semanales son las que normalmente generan este punto. Y otro punto que quisiera también comentar, te digo, también se lo dejo sobre la mesa, ¿existe alguna disposición para poder generar o para poder ajustar el impuesto en el aguinaldo? Porque normalmente por costumbre eso se hace, pero por términos de ley no hay nada que te obligue a hacerlo en ese sentido. Ahí lo dejamos sobre la mesa y lo retomamos más tarde. Excelente, Claudio. También muy buenos puntos. Andan bravos, andan bravos. Hay otro punto que también me encontré dentro de la revisión que estuvimos haciendo, que para el caso de las indemnizaciones, finiquitos, prácticamente no utilizan el cálculo del reglamento, ¿no? Entonces tienen unas diferencias abismales y, y yo me pregunto, de hecho les pregunté dentro al grupo que tenía, bueno, que tiene todavía el control de las nóminas de los trabajadores, que son aproximadamente 600, y que la verdad, pues bueno, todo eso te deja una visión, te deja una enseñanza en que adolecen de controles. No hay controles internos, absolutamente, y participan como 20 personas en sistemas. Y semana con semana, volviendo al caso que tocó Claudio, es donde están más las diferencias y también en cuestión de los finiquitos, indemnizaciones, porque hacen unos cortes medios extraños y siempre se sale impuesto a cargo. Pero bueno, es cuestión de ir poliendo sobre la marcha, de ir dirimiendo y exponiendo controles mucho más robustos y sobre todo una mayor capacitación dentro de las personas que hacen y se encargan efectivamente de las nóminas. Adelante, tocayo. Sí, muy bien. Yo quiero retomar dos puntos que comentaba el maestro Claudio. El primero es el tema de las nóminas semanales. Em, sí, tiene razón en cuanto a los meses que llegan a tener 5 semanas. Vamos a decirlo de alguna manera, 5 viernes, ¿no? Para aquellas empresas que pagan los viernes, eh, hay meses que traen 5 viernes y entonces, si habláramos de un ingreso de 2.500 pesos semanales, pues en la mayoría de los casos, los meses que traen 4 viernes, pues estamos hablando de 10.000 mensuales, la percepción real. Y meses que traen 5 viernes, pues ya hablamos de 12.500 pesos mensuales, que incluso en casos como que el trabajador tenga un salario mensual de 9.000 pesos en pagos semanales, fíjense, 9.000 pesos entre 30 son 300 pesos diarios, por 7 días da un pago semanal de 2.100. En los meses que traen 4 semanas, pues suma 8.400 y alcanza subsidio para el empleo en términos del decreto del 1 de mayo. Pero en los meses que traen 5 semanas, estamos hablando de 10.500 y ya no alcanzaría el subsidio para el empleo y por supuesto la retención sería mayor, impactando el bolsillo del trabajador. Pero aquí hay un artículo, yo se los voy a dejar allí a consideración para quienes nos escuchan y nos ven. Es el artículo 168 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Lo voy a leer y dice 168 del reglamento de la ley del ISR.
Cuando los pagos a que se refiere el artículo 94 de la ley se hagan en forma semanal, el retenedor podrá efectuar los enteros a que se refiere el artículo 96 de la ley, considerando el número de pagos semanales que se hubieran efectuado en el periodo de que se trate. Y esto da justamente en el tema del punto que estamos abordando. El comportamiento habitual es cuando el pago es semanal, vamos a pensar los viernes, y el mes trae 5 viernes, pues el comportamiento normal es sumar la percepción de los 5 viernes. Y sobre la percepción de los 5 viernes, hacerle el cálculo del impuesto sobre la renta. Sin embargo, esa es una opción, sumar la percepción de los 5 viernes, porque el 168 del reglamento permite que se haga de esa manera o en su defecto que se considere la percepción mensual. Entonces dice, cuando los pagos a que se refiere el 94 se hagan en forma semanal, el retenedor podrá efectuar los enteros a que se refiere el 96 de la ley, considerando el número de pagos semanales que se hubieran efectuado en el periodo. Es decir, es una opción el que consideremos, sumamos los 5 viernes y sobre los 5 viernes aplicamos tarifa y en su defecto si es que le resulta aplicable el subsidio, o podemos partir de la percepción mensual y sobre ello aplicar la retención correspondiente. El otro punto aquí tiene que ver con lo que comentaba el maestro Claudio respecto a el subsidio para el empleo en el cálculo anual. Porque entiendo que se refiere al hecho de que tenemos dos decretos vigentes en el 2024, el decreto del 11 de diciembre del 2013 y el decreto del 1 de mayo del 24, que incluso hoy, en noviembre del 24, están vigentes los dos, porque el decreto que se abroga es el decreto del 26 de diciembre del 13. Entonces, el subsidio para el empleo que nace en tiempos de Vicente Fox, que lo implementa Felipe Calderón y que lo ratifica Enrique Peña Nieto. En tiempos de Enrique Peña Nieto tiene dos tablas, una tabla publicada el 11 de diciembre del 13 y otra tabla publicada el 26 de diciembre del 13. Entonces, dos tablas que para el patrón es opcional o fue opcional aplicarlas. Entonces, cuando se publica el decreto del subsidio de mayo del 24, en artículos transitorios se establece que el decreto que se deroga es el decreto del 26 de diciembre del 13, y en el primer párrafo del artículo primero del decreto del 1 de mayo del 24 se establece que el patrón tiene opción de aplicar el decreto del 11 de diciembre del 13 o el decreto del 1 de mayo del 24. Es decir, pudieran haber trabajadores que les convenga todavía el subsidio pasado en donde les salga una cantidad a devolver, o que les convenga el subsidio del 24, en donde por el monto de sus ingresos tal vez no alcanzaría subsidio con el decreto del 2013, pero sí lo alcanzaría con el decreto del 2024. Entonces, tenemos dos modalidades de subsidio para el empleo que la propia disposición del subsidio permite que se aplique en el cálculo anual, sin que esto provoque que se le genere un saldo a favor cuando el impuesto anual resulte menor que el subsidio aplicado durante cada uno de los meses. Entonces, me parece que ahí, como bien lo señaló el maestro Claudio, sí debiera tener mucho cuidado el usuario. Punto número uno, del subsidio que se va a aplicar en el cálculo anual, porque pudiera ser que le arrojó un subsidio a pagar con base en el decreto del 2013, pero finalmente el subsidio que deberá aplicarse es el subsidio causado, o como le llama la disposición, el subsidio que le correspondió según la tabla. Ese es el subsidio que se debiera aplicar en el cálculo anual. Y segundo, revisar la forma en que se timbró ese subsidio, porque debemos recordar que el timbrado a partir del 2018, unos meses antes de la pandemia, señala una obligación respecto al timbrado y que aparece en el apéndice 7 de la guía de llenado del CFDI de nómina, en donde la autoridad señala cómo debiera timbrarse cuando se le aplicó un subsidio en exceso que no, al final de mes el patrón
o el usuario se da cuenta que no le correspondía al trabajador. Entonces, estos dos puntos los debiéramos de tener muy presentes y ahorita estamos a tiempo de revisar cómo se timbró el subsidio causado para los trabajadores durante el 2024, independientemente de cuál decreto se hubiese aplicado, porque esta cifra ya la tiene la autoridad y entonces en el cálculo anual, si nosotros llegamos a aplicar una cifra diferente, pudiéramos tener por lo menos una solicitud de información de la autoridad en donde nos pida que le aclaremos por qué no coincide ese subsidio causado. Excelentes puntos, tocayo. Adelante, Claudio. Coincido con con lo que comentas, Víctor. Y sabes de que hay mucho, ¿cómo te diré? Hay no desinformación, te digo, pero desafortunadamente son pocas las empresas que aplican y toman en cuenta los dos decretos del subsidio. Nada más que también hay que considerar algo, te digo. Uno, la tabla que se comenta del 2011, creo, porque si me equivoco me corriges, por favor, no ha sido actualizada. Y no ha sido actualizada, te digo, precisamente por cuestiones de que en ninguna parte de la ley se estableció ese punto de no actualización. Consecuentemente, con los aumentos que se han venido dando recientemente al salario mínimo, la mayoría de los trabajadores eh, ya sobrepasan ese tope. El subsidio del empleo es cero. Entonces, muchos patrones optaron precisamente por aplicar a partir del 1 de mayo el subsidio al empleo con el decreto del 24. Pero también está mal aplicado ese punto. Te digo, ¿por qué? Porque no supieron cómo hacerlo. Incluso hasta la fecha, no sé si ya los programadores de los sistemas comerciales corrigieron esa parte. ¿En qué sentido? En que le dieron la interpretación de que si tenías el subsidio, si, tenías subsidio al empleo, te lo iban a regresar. Entonces yo les digo, no, le digo, es que no tienes por qué regresarlo. El decreto te establece perfectamente que en caso de que tengas subsidio al empleo, no se le retendrá impuesto. ¿Sí? Entonces, ahí también, ahí hay que tener mucho cuidado y sobre todo, como tú comentas, Víctor, estamos en tiempo de ver cómo se timbraron las nóminas, qué correcciones hay que hacer. Si generaste subsidio al empleo, por favor, hay que retimbrar las nóminas, porque eso a fin de cuentas te va a generar un problema con la autoridad. Entonces, estamos en tiempo, estamos en forma todavía y esperamos que a ver si no se gana el tiempo, que no nos gana diciembre o el fin de año para poder hacer todo este tipo de correcciones. Adelante, Hugo. Efectivamente, Claudio, así es. Aquí aprovechando, estoy revisando aquí el chat, hay una pregunta. Pregunta el licenciado Rodolfo Flores. ¿Y cómo se realiza el cálculo anual de las personas trabajadoras que solo tienen salario mínimo durante todo el ejercicio? ¿Cómo ves, tocayo? Tú que eres ustedes son los expertos. Esa pregunta es la de los 64,000. Primero, fíjense, ahí hay varios puntos alrededor, porque primero, el primer párrafo del 96 de la ley del impuesto sobre la renta establece que no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general que corresponde a su área geográfica. Y normalmente cuando hablamos de un trabajador con salario mínimo general y prestaciones mínimas, por lo menos hay un mes en el que sí se le debe retener, que es justamente diciembre, por lo menos. Y digo por lo menos porque pudiera haber otro mes cuando se le pague prima vacacional. O sea, estamos hablando de un trabajador con salario mínimo general, con percepciones mínimas de ley. En diciembre, cuando se le pague el aguinaldo, aun cuando el aguinaldo esté completamente exento, el salario mínimo no está exento. El salario mínimo está agravado. Lo que establece la ley es que no le retengas, pero no le retengas cuando en el mes únicamente perciba el monto del mínimo general elevado al mes. Pero, por ejemplo, diciembre,
En diciembre le estamos pagando al trabajador por lo menos 3,000 y fracción pesos adicionales que corresponden a 15 días de aguinaldo. Y entonces en ese mes ya no percibió únicamente el salario mínimo general, ya está percibiendo más, 3,000 y fracción más. En ese mes sí se le debiera efectuar retención, porque aunque esa cantidad adicional está exenta, la otra no lo está, la otra está grabada. Y sí se le debería efectuar retención. Ahora, si sumamos ese mes a algún otro mes cuando se le llega a pagar prima vacacional, pues entonces tenemos por lo menos 2 meses en el año que sí le vamos a efectuar retención. Y si nos vamos al 97 de la ley del impuesto sobre la renta, en su primer párrafo establece que las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del 96 están obligadas a efectuar el cálculo anual. Por la disposición del primer párrafo del 96, que dice, si únicamente percibe el mínimo general, no le retengas. Entonces hay quien piensa que un trabajador con percepción mínimo general no se le debiera efectuar cálculo anual, lo cual es un error porque durante el año tuvo por lo menos un mes en el que sí se le efectuó retención. Ahora, contestando la pregunta, yo les aconsejaría porque miren, esos 10 meses que no le retuvimos al trabajador, cuando hacemos el cálculo anual, le sale un saldo a cargo fuerte, 4,000, 5,000 pesos. Imagínense que a un trabajador cuya percepción es el mínimo general, en el cálculo anual le bota un saldo a cargo de 4,000, 5,000 pesos y que además se lo tengamos que retener. Yo les aconsejaría que cuando le efectúen cálculo anual a ese trabajador, normalmente el procedimiento es total de percepciones menos los exentos, me da los grabados, le aplicamos tarifa anual y me sale el impuesto a cargo, el ISR anual a cargo. A ese ISR anual a cargo le restamos el subsidio causado y luego le restamos el impuesto que le retuvimos. Bueno, ese es un procedimiento normal, pero en el caso de los trabajadores de salario mínimo general, yo les aconsejaría añadir otro renglón que diga menos ISR que la ley ordenó no retener. Y entonces ahí plasmaríamos el ISR de los otros 10 meses que la ley me dijo no le retengas. Y entonces prácticamente el cálculo anual, el ISR anual, le sale tablas. Esa sería mi recomendación en el caso de los trabajadores cuya percepción es únicamente el salario mínimo general. Magistral, como siempre, tocayo. Excelente, excelente respuesta. Muchas gracias. Adelante, Claudio. Muy buena recomendación, la verdad, Víctor. Pero vuelvo al mismo punto que yo te comentaba al principio del programa respecto a la configuración de los sistemas. O sea, aquí el problema, te digo, no es tanto la parte del contador, la parte de capital humano, la parte de RH, por decirlo de esa manera, sino que tiene mucho que ver la configuración del sistema, porque normalmente todos los sistemas, como les comentaba, llegan, te venden el sistema, te dicen, mira, aquí está, aquí le mueves, aquí modificas, aquí haces tus cálculos, aquí timbras, aquí envías tus recibos, aquí ves lo demás, aquí autorizas la nómina, etcétera, etcétera. Pero no toman en cuenta precisamente estos puntos que estamos comentando y este punto que tú comentas sobre todo, Víctor, del salario mínimo. ¿Por qué? Porque por sistema te lo van a decir, ¿sabes qué? Aquí está el cálculo que te lo genero, pero en mi cálculo semanal, en mi cálculo anual, eh, el sistema me genera un ISR a cargo. ¿Por qué? Porque no está configurado a la necesidad de la empresa y no está configurado a la necesidad o a las especificaciones que te establecen las leyes fiscales. Entonces, ese es un punto también que tenemos que considerar y que tendríamos que ver en cada caso en particular, cómo aplicarlo y en base a qué aplicarlo. Entonces, te digo, sí es un tema bastante, no difícil, pero sí complicado, porque tienes tú que ver la característica de cada uno de los contribuyentes. Pero la verdad te digo,
hay que tomar en cuenta todas las consideraciones que se tienen que hacer, los consejos que también tú bien nos das o los tips que también tú nos das, porque sí, la verdad, te digo, nada más se enfoca uno a lo que te dé el sistema y ya, adiós, no pasa nada. Excelente, Claudio. Gracias. Sí, comparto lo que han comentado. Excelentes puntos y recomendaciones muy buenas. Eh, sí, en caso también de los sistemas, creo que hay que pues seguir impugnando eh, por los controles, por robustecer todavía más los sistemas desde raíz, porque sí, sí, la verdad, no fue el único caso que yo encontré. Me he topado N cantidad y, y siempre por común denominador me he encontrado con el mismo problema, que prácticamente los sistemas desde la raíz, desde su configuración, no están adecuados a las necesidades de las empresas, incluso en cuestión también de prestaciones, de límites, de exenciones, de la parte normativa del reglamento, de finiquitos, de indemnizaciones, de toda la parte de previsión social, ni siquiera hay contratos. Entonces hay todo un sentir, una evidente cultura, yo creo que en la mayoría, si no es que vamos a dejarlo así en la mayoría, ¿no? Porque sí hay contribuyentes que son muy cumplidos, ¿no? Adelante, tocayo. Sí, sí, efectivamente hay quien tiene completamente de cabeza el área, a veces ni siquiera hay una persona responsable, a veces lo hace la secretaria, etcétera. Y sí, hay algunos que llevan todo en regla. Yo quiero regresar a un tema aquí que tiene que ver con cuándo debemos hacer el cálculo anual. Fíjense, el tema como obligación, porque dijimos que el cálculo anual tiene que ver con dos puntos. Uno es una obligación, está en el 99 fracción segunda de la ley del impuesto sobre la renta. Esta obligación efectúa el cálculo anual de las personas que te prestaron un servicio personal subordinado en los términos del 97. Entonces, si no lo haces, te multo. Bueno, respecto a eso, no hay una fecha. Pero el otro punto que tiene que ver con la deducción de la nómina sí tiene una fecha. ¿Cuándo debemos hacer cálculo anual? Y la fecha está en el 27 fracción 18. Pero eso atenta contra un principio general del derecho que dice que nadie está obligado a lo imposible. Y ahorita les voy a decir por qué. Les voy a dar por ahí algunos artículos, pero miren, en cuanto a la obligación, no hay una fecha. No hay fecha en cuanto a la obligación. La única fecha que establece la ley del impuesto sobre la renta es cuando se debe pagar ese impuesto anual que establece que a más tardar en febrero, estamos hablando a más tardar 28 de febrero del 25, que por cierto es un día que permite que se recorra al día 1 de marzo, me parece, voy a revisarlo. 28 de febrero es viernes del 25. Entonces, en términos del 12 del Código Fiscal, permite que se recorra al lunes 3 de marzo. Entonces, la fecha límite para pagar el impuesto anual sería el lunes 3 de marzo sin que implique actualización y recargos. Si lo pagas el 4 de marzo, pues ya te implicará actualización y recargos. Y el tema de la multa estaría por verse. Pero vamos al tema de la deducción. ¿Cuándo debiera efectuarse el cálculo anual en términos de los requisitos de las deducciones? Y está en el 27 fracción 18. Yo les voy a dar lectura. O sea, el 27 habla de los requisitos de las deducciones, ¿no? Dice, las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Y nos vamos a la fracción 18ª o la fracción 18 y dice, requisitos de las deducciones, que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley. Tratándose del comprobante fiscal al que se refiere el primer párrafo de la fracción tercera de este artículo, este se obtenga más tarde el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. Respecto a la documentación comprobatoria de las retenciones y de los pagos a que se refieren las fracciones 5 y 6 de este artículo,
Respectivamente, los mismos se realicen en los plazos que al efecto establecen las disposiciones fiscales y la documentación comprobatoria se obtenga en dicha fecha. Según el 27, fracción 18 de la Ley de Renta, la fecha límite para hacer el cálculo anual del ISR a los salarios es el 31 de diciembre, porque dice que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción particular establece esta ley. Y si nos vamos al 27, fracción quinta, ahí está el requisito específico de la deducción. Entonces, según el 27, fracción 18, el cálculo anual debiera efectuarse a más tardar el 31 de diciembre. Pero ¿por qué mi comentario de que atenta contra este principio general del derecho? Les voy a dar dos artículos importantes. Primero, el 97 en su primer párrafo, el 97 en su primer párrafo, dice en su segundo párrafo, 97, segundo párrafo. Dice, el impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario. Es decir, conforme al segundo párrafo del 97, yo no puedo hacer mi cálculo anual proyectando los ingresos de mi trabajador. El cálculo anual yo lo debiera hacer partiendo de los ingresos obtenidos. Y cuando hablamos de los ingresos obtenidos, no nos referimos a los ingresos en crédito, porque acuérdense que el 94 en su párrafo quinto establece que los ingresos en crédito se declararán en el ejercicio en que efectivamente sean cobrados. Entonces, cuando hablamos de los salarios, para que sea un ingreso fiscal, tendría que ser efectivamente cobrado. Entonces, cuando la ley establece la totalidad de los ingresos obtenidos, se entiende que son los cobrados. Y yo no puedo proyectar el cálculo anual porque mientras no termine el ejercicio, no hablamos de la totalidad de los ingresos obtenidos. Ese es el primer punto. Y el segundo punto lo tenemos en el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 181. Ustedes saben que una de las razones para que el patrón no haga el cálculo anual es que el trabajador le presente escrito. El trabajador, aun cuando se cumplan los otros dos perfiles, que estuvo conmigo por lo menos del 1 de enero al 1 de diciembre y que sus ingresos totales no excedieron 400,000 pesos, hay un tercer filtro que tiene que ver con el escrito. Si mi trabajador me presenta escrito donde me indique que él hará su cálculo anual, yo no lo debo efectuar. Y el 181 del reglamento establece al trabajador como fecha límite para presentar el escrito el 31 de diciembre. Le voy a dar lectura, dice 181 del reglamento de la ley de renta. El escrito que se refiere al artículo 97, párrafo último, inciso C de la ley, deberá presentarse a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio por el que se va a presentar la declaración. Y el patrón no tiene facultad para recortarle esta fecha al trabajador. Y el 31 de diciembre termina a las 23:59. Entonces, derivado de esto, es prácticamente imposible hacer el cálculo anual, si queremos cumplir con apego a lo que dice la normatividad, hacerlo durante el ejercicio. Tendría que hacerse a principios del siguiente ejercicio. Tan es así que la misma autoridad ha publicado en algunas notas relativas a esto que el cálculo anual debiera hacerse a principios del año siguiente, porque esta disposición del 27-18 va en contra de este principio general del derecho. Nadie está obligado a lo imposible. Entonces, a mí me parece que la fecha idónea para hacer el cálculo anual sería los primeros días de enero, la primera semana de enero, porque entonces ya tenemos la totalidad de los ingresos obtenidos y si le resultara al trabajador un impuesto a cargo, tendríamos, si hablamos de nómina quincenal, tendríamos 4 quincenas para distribuirle esa retención o tendríamos 8 o 9 semanas para aplicarle ese cálculo anual. Entonces, con base en esto, a mí me parece que esa debiera ser la fecha idónea. Excelente, tocayo. No, pues la verdad que el tema da puro para muchísimo más, ¿no? Muchísimo más y son muy buenos puntos. Adelante, Claudio, si quieres comentar algo adicional. Sí, mira, la verdad te digo, nada más este punto. Desafortunadamente, la mayor parte de
contadores, como nosotros como contadores, las empresas que tienen el área de capital humano, las empresas que tienen el área de recursos humanos, eh, tienen cierto desconocimiento por lo que acaba ahorita de comentar Víctor. Eso que comenta Víctor, la mayor parte de los contribuyentes, la mayor parte de los contadores se desconoce. Entonces, ¿cuál normalmente es la costumbre? Yo te ajusto en el aguinaldo, independientemente de lo que me establezca la ley. ¿El por qué lo hacen? Porque te digo, en este mes tú generas o sea, en el mes de diciembre, tú generas un impuesto alto, perdón, un ingreso alto, y consecuentemente el impacto que yo te pudiera generar a ti como trabajador va a ser mínimo en comparación con otros meses. Y esa desafortunadamente ha sido la costumbre, independientemente, como bien lo explicaba ahorita Víctor, lo que nos establecen las propias leyes, lo que nos establece el ISR, lo que establece el reglamento. Entonces, son puntos que tenemos que considerar. Y aquí también, como tú bien dices, Hugo, este tema da para mucho más. Y aquí también yo les dejo una pregunta también al aire. Ya ustedes la contestarán o lo dejamos en otro punto. ¿Qué pasa si yo nada más como contribuyente hago, la ley me lo prohíbe o la ley no me lo prohíbe? Ahí lo dejamos, le digo, y ya vemos a ver qué más sale. Excelente, excelente, Claudio. Pues bueno, vamos a terminar la sesión de hoy. La verdad que excelentes puntos, se aprende mucho de ustedes, mi estimado amigo Tocayo, gran gurú. Víctor, un placer siempre estar aquí en el programa y la verdad que todos aprendemos, la verdad, este, y son argumentos bastante eh, enriquecedores y como dice Claudio, también le agradezco mucho que también nos acompañe, igual a todos que nos están aquí en el grupo y a la gente que nos va a ver en forma diferida. Eh, Hay mucho tema en este tema globalizado, por llamarlo así, pero vamos a dejarlo para la siguiente charla, ya la veremos a conocer, o si no, de plano, vamos a irnos a Cancún todos, ¿no? Bueno, Claudio, no sé si te vayas a dar el clásico saludo para nuestros amigos que nos van a sintonizar vía diferida, Como ¿no? no, como no, mi estimado Víctor, porque sabemos que nos ven de forma diferida. Un saludo a los puristas. Aquí estamos pendientes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.